Bueno, un bendecido día para toda la iglesia. Qué bueno madrugar y encontrarnos con el Todopoderoso, escuchando su palabra que nos dice cada día. Y muy importante despertar y conocer qué nos habla Dios. No arrancar el día así como así, sino siempre escuchar que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque un nuevo día nos das, donde podemos levantarnos y ver la luz de un nuevo día, creyendo que tu mano de poder va con nosotros todo el tiempo. Y hoy, Señor, es un día de gran bendición para la iglesia, para tus hijos y para tu pueblo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Salmo capítulo 32. Hemos estado compartiendo sobre la bendición. Compartimos otro devocional referente a las maldiciones y cómo la bendición trae sanidad, trae libertad, pero la maldición trae problemas. Y vamos a mirar que si no se confiesan esos pecados que se cometen, entonces van a venir consecuencias muy fuertes. Y es lo que vamos a mirar a través de la vida del rey David. Entonces, cuando se habla de la dicha del perdón, es el mismo rey que está hablando. Y vámonos a Salmo 32:1. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi vedor en sequedades de verano. Entonces aquí el salmista está declarando lo que él vivió en carne propia en tiempos que cometió pecado, y él creyó no declararlo. Él lo guardó en su corazón hasta que el profeta Natán tuvo que llegar de parte de Dios y decirle lo siguiente. Vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Pecados que estén ocultos. Estamos hablando hoy hablamos de la bendición, también de la maldición, pero cuando confesamos el pecado que hay interno, eso nos da acceso a las bendiciones. Y vamos a mirar este pasaje muy interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice la palabra: Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, y le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y la había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como una hija. Era la mascota, una ovejita consentida en la casa. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomando la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Ojo acá lo que está diciendo el rey David. El profeta va de parte de Dios. Mire que Dios conoce su corazón y conoce mi corazón, y sabe de los pecados ocultos que pueden haber. Nada se puede esconder delante de Dios. Y lo que estamos mirando aquí, lo que el profeta le está diciendo al rey David, era que él estaba descubriendo el pecado que él había cometido con una mujer llamada Betsabé, en la cual él había matado al esposo de ella, llamado Urías, y había tenido relaciones sexuales íntimas con ella, y por eso había quedado embarazada. Entonces lo que quiso hacer el rey fue camuflar el pecado, matando al esposo de esta mujer. Pero él pensó que todo quedaría ahí. No, el profeta viene de parte de Dios y le descubre esto y le habla de esta manera. En el versículo 6 dice: y debe pagar con la cordera como 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di a la casa de tu señor
y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si todo eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Le está diciendo el profeta lo que el corazón de Dios tenía para David. Habían muchas cosas más. Él guardaba el corazón, obediencia, desobediencia. Estamos hablando esta parte de cómo el pecado se arraiga en el corazón, y David pensó guardar, y por eso empezando el Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, se enfermó. Y aquí dice la palabra: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hacemos un paréntesis acá y miramos que la provisión viene de Dios, pero es necesario que nuestro corazón esté en armonía con el Creador de la vida. No podemos andar con pecado oculto. Tú sabes, hoy el Espíritu de Dios le habla a su corazón y le hace ver en qué pecado estás andando, o en qué pecado puedes estar meditando, y es necesario que se aparte de esto. Número 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire lo que David pensó, que matando a este guerrero quedaba todo solucionado, pero no, Dios es Dios, y sale a la luz el pecado del rey. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Venía en consecuencia: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David, ojo lo que dice David: pequé contra Jehová. Está reconociendo su pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Había una buena solución para David. Estaba reconociendo que había pecado, pero también el profeta Natán le dice: pero no vas a morir. Cuando reconocemos el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero cuando reconocemos el pecado, el Señor en su misericordia nos perdona, pero hay que apartarnos de ese pecado. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Declaró, dice el Salmo 32: mi pecado te declaré. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque lo dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, David ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Muy importante esto, amado hermano, muy importante. Después de que ya Dios se lleva al niño, el niño muere, ya David entiende que no había nada que hacer, pero lo único que había que hacer era cambiar su naturaleza de pecado, arreglar su área física y alimentarse, pero hizo algo más. Dice que entró al templo, a la casa de Dios, y adoró. Por eso David es considerado con un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios es misericordioso. David fue un hombre que se arrepintió de sus pecados y Dios lo perdonó. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan, y dice que comió. Número 21 dice: y dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que han hecho?
Por el niño viviendo aún ayunaba y llorabas, y muerto te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, y yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? De ninguna manera. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Escuche, yo voy a él. Algún día nos encontraremos con los que ya partieron. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Entonces vemos aquí que David está hablando de la dicha del perdón, porque pese a todo lo que él cometió, la gracia de Dios, la mano de Dios lo sostuvo y lo levantó. Y así como Dios levantó a David, así como David reconoció el pecado, también podemos hacerlo hoy. Nosotros declarar nuestro pecado, confesarlo, y vamos a mirar que Dios también nos va a restaurar. Dios, damos gracias porque tú nos amas con amor eterno. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor, y gracias por tu perdón. Hoy disfrutamos de la dicha del perdón y declaramos, Señor, que hemos pecado, pero que tú nos levantas. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, un feliz día y disfrute de la dicha del perdón. Muchas bendiciones. La iglesia se vive en casa.